Vivir con acondroplasia no se me hace que sea como una limitación para yo poder hacer las cosas, para yo desarrollarme hasta el momento como me he podido desarrollar, sino que por el contrario, pues esto ha servido para que muchas personas vean en mí como esa manera de ver que sí se pueden hacer las cosas sin importar cualquier condición, ya sea en mi caso acondroplasia o ya sea en otras condiciones que tienen las personas. Vivir con acondroplasia es complicado porque siento que el mundo no, la sociedad no está diseñada para nosotros. Por ejemplo, al montarnos en una buseta es bastante complicado por lo que los escalones son altos. En la parte social, a veces yo me veo como un poquito apartada, digamos, tengo que mirar más arriba o no escucho bien con la gente con la que estoy. Es tener listo siempre un as bajo la manga cuando te encuentras con obstáculos en el diario vivir. Y un paso más adelante para poder adaptarte al mundo. Eso para mí es vivir con acondroplasia, vivir sin ningún límite, sin ninguna discapacidad como la que tengo, sino que pues la discapacidad la tiene pues cada una de las personas, es en la mente de ellas, no en la condición física o en la condición mental o en la condición, o en la diferente condición que uno tenga. Claudia Vesga, Cristina Gómez, Fabio Hernández, Jesús Candela, Juliana Zamora, Mateo Vargas, Paulina Nieto, Angie Acevedo, Mauricio Ardila, Laura Clavijo, Laura Dueñas, Damián Bulla. Son 12 de las más de 100 personas afectadas que se presentaron tras nuestro llamado a través de la Asociación Pequeños Gigantes de Colombia. En ese momento comenzamos a tener una idea de la desesperación, superación y sufrimiento de estas personas. Comenzamos a investigar y en la Universidad Nacional de Colombia conocemos a la doctora Sandra Ospina, quien es docente de la maestría en genética humana y lleva muchos años estudiando pacientes con acondroplasia. La acondroplasia precisamente es una enfermedad genética. ¿Qué significa? Pues que hay un cambio en la información genética o en el ADN. Se da específicamente porque una proteína que se llama factor de crecimiento de los fibroblastos tipo 3, por el cambio genético gana función, es decir, el factor debe tener una función de 20%. Cuando se da el cambio en el ADN, esa función se aumenta al 70 o al 80%. Cuando él gana función, ¿qué hace? Que inhibe el crecimiento del hueso y por eso los huesos largos son más cortos. Y esto es lo que genera la estatura baja desproporcionada o la talla baja en la acondroplasia. Cuando hablamos de genético, estamos hablando de un daño en el ADN o un cambio en la información que afecta o daña la información. Pero lo genético no necesariamente es hereditario. ¿Qué significa eso? Hereditario es que la información genética con la alteración y el daño la heredé de mi papá, de mi mamá o de ambos. En este caso, la mayoría de los pacientes se dan por una mutación nueva, es decir, un error o un accidente en ese proceso de copiar el gen. Para cada célula, al copiar, copia mal, cambia esa letra que ya mencionamos y genera el daño en la función del gen. Por eso, la mayoría de los pacientes, sus padres tienen estatura normal. Sin embargo, el paciente que ya tiene el daño en el gen, cuando él va a heredar su información genética, puede heredar el gen con el daño. Si recuerdan, hablamos que yo tengo un gen de mamá, un gen de papá, es decir, tengo un FGFR3 de mamá, un FGFR3 de papá. Por accidente se me dañó uno de los dos. Cuando yo vaya a ser papá, heredo uno de los dos. Por eso la probabilidad de tener un hijo con la enfermedad es 50%. La enfermedad tiene una herencia autosómica dominante. ¿Qué significa eso? Que en este caso los genes son complementarios. Es decir, yo tengo dos copias del gen y podría decir, pues no importa que uno se dañó porque el otro suple la función. Pero para este gen no es así. Él necesita que el otro gen también funcione.
Esta afección es la displasia esquelética más común con estatura baja desproporcionada. Afecta a más de 360.000 personas en todo el mundo. No existe una distinción de género, ni de raza, ni estrato social. La estatura esperada para las personas con acondroplasia es de 135 centímetros para los hombres y aproximadamente 125 centímetros para las mujeres. Sin embargo, la estatura puede ser tan corta como 63 centímetros. Continuamos investigando y esto nos llevó a encontrarnos al doctor Pablo Rosselli. Es un ortopedista infantil que en su manejo médico diario atiende diversos pacientes con esta patología. La característica clínica es una baja talla desproporcionada, una cabeza grande, tiene hipoplasia de los músculos de la cara, tiene un hundimiento del tabique nasal, tiene apiñamiento dental, los brazos suelen ser cortos, hay una deformidad en flexión de los codos, las manos suelen ser pequeñas, tiene un aspecto típico de los dedos que se conoce como dedos en tridente. Ellos tienen una cosa que se llama braquidactilia, es que los deditos son cortos. Eso hace difícil coger un lápiz. El tórax suele ser normal, es decir, estos niños en posición sentada tienen la misma estatura, entre comillas, que una persona no afectada. Y en las extremidades inferiores, ellos tienen lo que se conoce como aspecto rizomélico, es decir, es más corto el fémur que las tibias. Los pies suelen ser también más pequeños que lo normal. En las extremidades inferiores también tienen una característica muy típica, es lo que se conoce como genu varo, y es que tienen las piernas en forma de paréntesis. El 70% de los niños con acondroplasia tienen genu varo. Esto tiene implicaciones funcionales importantes, en algún momento de la vida puede ser causa de dolor, puede producir artrosis degenerativa y más si se asocia a obesidad, que es otro de los problemas de los pacientes que tienen acondroplasia. Hay un elemento muy importante en los niños y adultos con acondroplasia y es que suelen tener un compromiso muy significativo de la columna. Son gente que de pronto vive con el miedo al rechazo, puede tener problemas a nivel de autoestima, problemas a nivel de comportamiento, de pronto pueden llegar hasta ser algo agresivos por la misma sociedad, por la misma discriminación, entonces, pero sin embargo hay otras personas que sí tienden a ser más calurosos, más afectivos, pero pues siempre y cuando tengan unas bases sólidas desde la familia. Claro que uno acondroplásico anteriormente tenía muchos problemas porque lo señalaban, se burlaban y todo, pero la educación que me dieron en mi hogar era que no me diera pena de nada, que siguiera adelante, que los ignorara y así hice con mi hija, la niña menor que también es condroplásica. Mi familia es absolutamente toda grande, excepto yo. Yo fui la única que nací con una condroplasia. Cuando los doctores le dijeron a mis padres que iban a ser pequeña, ellos sintieron paz porque pensaron que iban a ser con una discapacidad más dura, por decirlo así. Y siempre traté de estar con esos amigos que de verdad aportaban y que valoraban lo que era como persona y como ser humano, sin importar que era talla baja. Igual siempre me ha gustado el fútbol y siempre desde niño he estado en grupos de fútbol, siempre me entraban a jugar, no lógicamente no de arquero, pero sí delantero, siempre me ponían de punta, me pasaban todos los balones para poder hacer gol. La persona con enanismo ha sido encasillada bajo el rótulo de la risa y de la burla. Si ustedes se dan cuenta, otras discapacidades provocan compasión y empatía, el enano provoca risa. Y la persona con acondroplasia es como si siempre llevara tomada de la mano a un personaje hilarante, a un personaje diminuto y gracioso. Y es que son personas que, como todos, tienen múltiples requerimientos laborales, ergonómicos, sociales, participativos, afectivos, económicos y educativos. Es urgente hablar de acondroplasia. La corriente popular de muchas personas es que la persona con acondroplasia o enanismo es torero o es payasito de circo, algo más no. A mí me pasó una vez, yo estaba en la fiscalía y llegó una señora pues a contarme su caso y yo, sí, su merced, no sé qué. Yo me imagino que ella no se había dado cuenta que yo tenía acondroplasia porque cuando llegó a la oficina yo estaba sentado. Pues sentado uno, su tronco no se ve, digámoslo así, extraño. Cuando me paré,
a archivar precisamente unos documentos que ella me estaba dando, ella llegó y me dijo, ay, mijito, pues usted es un niño. Entonces yo le dije, no, su merced, no, yo ya tengo 24 años y ya estaba haciendo mis prácticas precisamente de la universidad. Yo le dije, no, yo ya estoy a punto de graduarme. Ay, yo sí he visto hartos enanitos allá en el barrio y ellos se pintan y dan volantes de restaurante. Me hacían propuestas también, como persona de talla baja, que para participar en circos o para pautas publicitarias, porque pues veían que uno como persona de talla baja de pronto era un atractivo para que a la gente se animara a entrar a algún sitio comercial. Una persona me ve por la calle y se persigna como a modo de esa persona de talla baja me trae buena suerte, y en alguna ocasión en una notaría una señora me dijo, regáleme los números para sellar. Entonces eso para mí fue demasiado ilógico, no burlesco, pero sí me pareció ilógico, como tonto, como descabellado. Mujeres que a veces me proponían irme con ellas a sus casas por tener algo. No sé si lo hacían por tabú o bueno, no lo sé si lo hacían era porque era atractivo, bueno, no sé por qué lo hacían, pero me proponían. Hay unas que sí a veces solamente querían un beso y ya. Igual uno siempre es el centro de atracción, uno como talla baja siempre en cualquier momento, en cualquier espacio siempre es el centro de atracción, y hay personas que al contrario lo toman muy bien, lo acogen a uno, digamos, le dicen venga, ¿cómo estás? ¿Qué cuentas? Lo hacen llegar a ser más entrado a uno en ese vínculo social. Nunca me sentí rechazada por ningún grupo, y ahorita me gusta tener una vida social activa con mis amigos de la universidad, con mis amigos de niña. Las empresas decían que si nos contrataban a nosotros era como una carga por el tema de adecuaciones de los puestos, el tema de adecuar los baños y todo eso. Pero ya después de que duré en esos 2 trabajos, ahí fue cuando me salió la oportunidad y me llamaron de la presidencia. Y en esta actualmente llevo 3 años. Gracias a las normas, gracias a las redes sociales, gracias al llamado que hacen muchas personas, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, el respeto ha ido cambiando favorablemente. Ya llevo trabajando en la registraduría casi 2 años y ha sido una de las experiencias más chéveres en poder atender al público y la gente sale contenta porque lo atendió una pequeña persona, una mini atendida. En mi vehículo pues también tengo adaptaciones para poder manejar. Puedo hacerlo de manera normal, pero pues necesito esas adaptaciones para poder conducir. Hace unos 3 años para atrás siempre fue difícil porque el acceso a los buses era muy difícil, pues no teníamos auto, las calles, los andenes siempre han sido altos. Hoy en día pues ya ha mejorado un poco en eso, pero sí siguen habiendo fallas en el tema del servicio público para personas como talla baja. La actividad deportiva ayuda mucho a evitar muchas enfermedades y a evitar muchas cosas que hoy en día pues cualquier persona puede tener si no hace una actividad deportiva, y más pues en alto rendimiento que es mucho más exigente y demás. Me ha ayudado mucho a que mi salud, tanto física y mentalmente, pues esté bien. La actividad física del ejercicio es muy importante. Si uno tiene una muy buena fuerza muscular, una muy buena masa muscular, puede prevenir muchos de los problemas que se presentan en la adultez. Deben fortalecer la cintura escapular, por ejemplo. Es muy importante fortalecer los músculos de la espalda para mejorar todos estos problemas debe fortalecer el core o los músculos abdominales y los glúteos. Eso es fundamental. No haga deportes que impliquen flexión de la columna cervical. Digamos que no es una buena idea que una persona con acondroplasia haga clavados, por ejemplo. No es una buena idea que haga rolos cuando son niños pequeños. No es una buena idea que juegue fútbol y cabecee, por ejemplo. Digamos que no es una buena idea, a pesar de que existen equipos de fútbol, se corre un riesgo naturalmente. Todos los pacientes diagnosticados con acondroplasia deben tener acceso a un genetista clínico para discutir los patrones de herencia y la posibilidad de diagnóstico prenatal. Las pruebas genéticas prenatales son posibles mediante muestreo de vellosidades coriónicas.
Los hallazgos ecográficos de la acondroplasia generalmente no son evidentes hasta la semana 24 de gestación y son bastante sutiles. Durante el desarrollo del embrión se evidencia el acortamiento de los huesos largos. Entonces, el obstetra con las ecografías se puede identificar que hay un acortamiento de los huesos largos. Para muchos pacientes, a las familias, el médico les va a decir que es probable que el bebé tenga acondroplasia. Sin embargo, es necesario aclarar que acondroplasia es una de las 450 displasias esqueléticas. En el momento del nacimiento, la talla de los niños con acondroplasia es igual a la de los demás niños, más o menos 51 centímetros. Y a medida que van creciendo y alrededor de los 2 años, alrededor de los 4 años, que los niños habitualmente miden 1 metro, los niños con acondroplasia suelen medir alrededor de 50 centímetros, es decir, alrededor de los 2 años, de los 2 a los 4 años se empieza a ver los problemas de esa naturaleza. Desde muy pequeños, un porcentaje alto pueden requerir cirugía de adenoides, cirugía de amígdalas. Un porcentaje por fortuna bajo, menos de un 1% requieren cirugía para decompresión del agujero magno. ¿Qué puede pasar si los dos papás tienen acondroplasia? Allí, cuando el niño herede preciso el gen dañado de la mamá y el gen dañado del papá, tiene una alta posibilidad de ser letal, es decir, el bebé no va a sobrevivir. Entonces las opciones pueden ser muertes fetales, porque tendría los 2 genes dañados, niños de estatura normal y niños que tengan la acondroplasia. Mis embarazos fueron 4 embarazos, 3 vivos y 1 fallecido. A los 9 años que tenía la niña, la segunda, tenía 9 años cuando me llegó la niña tercera, que quedé embarazada. Fue un embarazo normal. Yo hacía mis oficios, trapeaba, lavaba, hacía todo lo que hace una persona normal en un hogar, pero que sí venía acondroplásica. Pero a nosotros no nos impidió nada eso, la recibimos con mucho amor. Yo sí quiero tener bebés, sé que va a ser un embarazo de alto riesgo, sé que puede nacer con acondroplasia o puede ser un bebé de talla promedio, pero para mí pues no tiene ningún problema. Sé que va a ser por cesárea también. Hemos pensado con mi esposa Angie tener hijos. Hemos hecho la tarea, literal, pero pues ya han sido cosas de pronto genéticas o médicas que no se ha podido materializar ese anhelo. No, la verdad no, pues hijos perrunos. Pero digamos hijos así, proyectarme no es como mi gran anhelo, no es como que un sueño pero pues como le digo, ya pues Dios es el único que sabe qué ve para mi futuro, que si con hijos, sin hijos. Comprender las necesidades y evaluar la calidad de vida de las personas con acondroplasia deben ser acciones fundamentales de los profesionales del área de la salud. En cuanto al dolor crónico, debe considerarse como un problema multifactorial y la mejor forma de tratarlo en estos pacientes es mediante un enfoque multidisciplinario. El tratamiento, desde luego, requiere un manejo interdisciplinario, es decir, de varios especialistas, entre ellos naturalmente el ortopedista infantil para las deformidades que acabo de mencionar, de columna, miembros superiores y miembros inferiores. Debe incluir un otorrino para mirar los problemas de obstrucción nasal, de adenoides grandes, de apnea periférica. Deben tener un neurocirujano para mirar la compresión del agujero magno. Deben tener idealmente una dietista para mantenerlos, que no tengan problemas de sobrepeso. Se debe estimular la actividad física. Y el deporte, psicología puede tener un aporte muy importante, especialmente cuando llega a la adolescencia y a la adultez. Se utilizaron en mucho tiempo, se utilizó hormona de crecimiento, sin embargo no funciona porque la hormona vuelve y ¿dónde actúa? Pues en esa placa de crecimiento, pero el problema es que crece anormal, entonces yo puedo estimular el crecimiento, pero va a crecer anormal, entonces la hormona no funciona. Los alargamientos óseos se hacen con mucha frecuencia en la Florida, en Estados Unidos, se hacen en Colombia, creo que lo hemos venido dejando de hacer. Debe ser hecho por una persona especialista. Y básicamente, ¿en qué consiste? Se hace un corte en el hueso. Después de que se hace el corte y esperar algunos días, se hace una elongación de más o menos 1 milímetro al día.
y esto hace que se forme un callo, óseo que se va osificando y uno puede alargar a las personas con acondroplasia. ¿Qué tanto las puede alargar? Digamos que eso tiene un límite, así como uno está alargando los huesos, también está alargando los nervios, está alargando los músculos, está alargando los tejidos blandos, idealmente no más del 20% de la longitud del hueso. Eso se traduce en alargar el fémur alrededor de unos 7 centímetros, la tibia alrededor de unos 6 centímetros. Eso quiere decir que uno puede alargar a una persona con acondroplasia 15 centímetros. Si repite el procedimiento, lo puedes llegar a alargar hasta 30 centímetros. Hablamos de un medicamento específico para la acondroplasia, que es el bosoritide, su nombre comercial es el péptido natriurético tipo C. Este análogo lo que hace es que estimula ese crecimiento endocondral que está dañado en los pacientes con acondroplasia. Está aprobado por la FDA para pacientes mayores de 5 años, es decir, este tratamiento va a servir en esa época en que todavía el hueso crece. Desde los 5 años hasta cuando en los varones, pues más o menos 15, 16, y en las niñas hasta que llega el desarrollo menstrual. Para la mayoría de los médicos, esta enfermedad es desconocida, aunque ya en 2018 fue incluida en la clasificación de enfermedades huérfanas en Colombia, ocupando el número 36 del listado de las 2.198 enfermedades catalogadas en este rango. Hasta el día de hoy, muchos de los afectados reciben diagnósticos erróneos, confundiéndolos con otras displasias óseas, sometiéndolos en muchos casos a tratamientos innecesarios y no apropiados. En este momento hay más de 400 displasias esqueléticas diferentes que generan problema de estatura. Solo displasias esqueléticas. Entonces son un jurgo y la acondroplasia solo es una. Entonces el peligro que haya de que un médico encasille todos unos diferentes tipos de enanismo en un solo diagnóstico es peligrosísimo. Que confundan una acondroplasia con un raquitismo por hipofosfatemia como nos pasó con un niño de la asociación, que afortunadamente pudimos enderezar su diagnóstico. Mateo tenía 4 años cuando le hicieron la primera cirugía. ¿Por qué? Porque supuestamente Mateo tenía acondroplasia y entonces a Mateo le hicieron la cirugía para enderezarle las piernas, porque era acondroplasia. Pero el médico, ya él empezó nuevamente a caminar y nuevamente se torció. Entonces el médico le mandó y que como unas prótesis para las piernas para que el hueso no se torciera, pero ese no era el tratamiento que él tenía que darle. ¿Por qué? Porque a mí siempre me catalogaron con acondroplasia. Actualmente los médicos me ven, yo voy a un médico general y el médico general me dice ¿acondroplasia? Y yo no, raquitismo hipofosfatémico. 15 cirugías, todas son reconstrucciones de miembros inferiores. Pero hay unas que sí fueron por culpa mía, o sea, fueron porque yo no me cuidé a la hora de la recuperación. Por ejemplo, salí a montar bicicleta y la más mínima caída hacía que se fisurara el hueso. Y por cada fisura el hueso se torcía. Antes yo andaba en silla de ruedas, duré casi 2 años andando en silla de ruedas. Ahorita actualmente pues ando con las muletas, hace 12 años las tengo. Siento que ya son parte de mí, entonces siento que ya no las puedo dejar, siento que siempre tengo que salir con las muletas, pero yo siento que la acondroplasia en sí no los limita a hacer las cosas. O sea, como a mí me afectó el raquitismo, siento que a ellos no les afecta de la misma manera. Ellos pueden correr, pueden saltar, pueden brincar, pueden hacer lo que ellos quieran. Cosas que yo no puedo hacer. O sea, yo sí estoy más limitado a hacer ese tipo de cosas. Hay un elemento muy importante en los niños y adultos con acondroplasia y es que suelen tener un compromiso muy significativo de la columna. Y cuando digo muy significativo es que el 50% de las personas con acondroplasia tienen dolor de espalda después de los 50 años. ¿Cuál es la razón? Con mucha frecuencia hacen lo que se conoce como un canal lumbar estrecho. La distancia entre los pedículos de la columna lumbar es estrecha y con mucha frecuencia hacen una estrechez del agujero magno. El agujero magno, para los que no están familiarizados con términos médicos, es el agujero del cráneo por donde sale la espina, la médula espinal, y con mucha frecuencia es estrecho y esto puede producir compresión medular con implicaciones motoras y sensitivas a largo plazo e incluso pueden comprometer la vida de los niños con acondroplasia.
Hay un alto porcentaje de pacientes con achondroplasia que en la adultez tienen sordera. Y la razón es que con frecuencia tienen compromiso de los huesos, del oído medio, de los huesos de la cara. Con frecuencia las adenoides son grandes, suelen hacer otitis con frecuencia y esto puede representar un problema auditivo a largo plazo. También suelen hacer apneas del sueño. Estos pacientes suelen tener problemas para dormir, hacen apneas centrales por compresión del agujero magno o pueden hacer apneas periféricas también. Algunas veces, aunque muy rara vez, pueden tener hidrocefalia, algunas veces pueden requerir derivaciones peritoneales, ventrículo peritoneales. Hay algunos estudios que sugieren que la sobrevida de los pacientes con achondroplasia es menor que los pacientes no afectados. Es decir, probablemente por problemas cardiovasculares, probablemente por obesidad, tiene una sobrevida menor de 10 años, como hay algunos artículos que así lo mencionan. Entonces, en cuanto a, digamos, a la, pues sí, en cuanto a la hidrocefalia, es algo que se lo indicaron a mi mamá, no fue un estudio tampoco que hayan hecho por el tema del tamaño de mi cabeza, entonces posiblemente le dijeron que tenía esa condición que debía tratarse. Tuve una mala fuerza, un mal movimiento que me produjo a mí una compresión en los nervios en la zona lumbar. Dado eso, tuve, digámoslo así, total en cama por 2 meses en los cuales mis piernas no me respondían. Desde niño también tuve un problema en mi miembro inferior derecho, el cual salió desviado. Me tocó utilizar un aparato que va desde el tobillo hasta la cadera por un par de años y posteriormente me tocó utilizar zapato ortopédico para solucionar el problema con la pierna. Cada día los dolores son mucho más fuertes y yo le pediría a los médicos que en ese sentido nos pongan atención, más que todo para la artrosis degenerativa, que son las piernas, los brazos y por lo menos a mí la columna. En mi niñez me acuerdo que obviamente me llevaban a controles al ortopedista, al médico general, eran como más seguidos. Ya cuando fui creciendo, la verdad he ido como una vez al año pues a los controles rutinarios médicos. A mí me empezaron unos dolores en la parte de atrás de la cabeza. Ahí fue cuando el médico me dijo que a mí me tenían que operar por el tema de un hueso, no me acuerdo muy bien el nombre, pero que acá sobre la columna del cuello le estaba haciendo presión a la columna vertebral. Entonces eso es lo que me estaba implicando sobre el tema de la movilidad. Se me estaba durmiendo los brazos, me caía porque también no resistía a las piernas. Más adelante voy a tener una cirugía, ya que como tengo mi mandíbula salida, entonces se va a hacer una cirugía maxilofacial, ya que mi mordida no está bien. Realmente su oclusión no es solamente de ellos como característica, sino la podemos encontrar en todos los seres humanos, pero con mayor prevalencia podemos ver pacientes con clase 3. La clase 3 es decir que hay un prognatismo mandibular y que el maxilar superior queda pequeño, no crece lo suficiente para poder tener una oclusión en equilibrio. Ahí es donde entramos los ortodoncistas porque la mayoría de estos pacientes necesitan ser operados. Hay pacientes que pueden compensarse, pero en ellos realmente se exacerba de una forma diferente y son demasiados milímetros y demasiados grados lo que tendríamos que compensar. Entonces, decidimos con ellos siempre llevar más hacia un caso quirúrgico donde tiene que entrar el ortodoncista a jugar parte y entra también el cirujano maxilofacial. Una de las características de los niños con achondroplasia es que suelen caminar más tarde que los niños no afectados. Habitualmente los niños no afectados caminan alrededor del año. Los niños con achondroplasia suelen demorarse mucho más. La razón, ya lo mencionaba, suelen ser hipotónicos, el tono muscular suele estar disminuido, suelen ser hiperlaxos, son un poco elásticos. Y la mayoría camina alrededor de los 2 años. Una vez caminen, pues, y si uno motiva la actividad física, pues ya las demás destrezas suelen ser absolutamente normales. Yo me acuerdo mucho que cuando estaba en el colegio, y estábamos en clase de educación física, habían unos ejercicios que tocaba
correr, o sea, como estábamos sentados todos y teníamos que correr súper rápido. Y me acuerdo mucho que pues dieron la indicación de correr y a mí se me dificultó mucho el hecho de pararme rápido y me acuerdo que me alcanzaron a pegar porque, digamos, yo estaba de primeras y los demás estaban atrás. Entonces, como que al salir corriendo todos me pegaron y eso también lo tengo bien marcado porque yo sabía que era porque no alcanzaba a pararme rápido, por lo que tenía las piernas más cortas. Entonces no alcancé a pararme más rápido y me pegaron, o sea, me acuerdo que me pegaron duro. Recuerdo que estaba dando bastantes vueltas a lo que va la moto y pues la moto en el paso requiere más fuerza, más aceleración. Entonces yo iba en la moto, bloqueaba. Había una piedra tipo ladrillo, pero como la moto no había visto esa piedra porque estaba cubierta de pasto, entonces yo iba, bloqueaba la moto, piso la piedra y ¡zas! Salgo volada, me pego contra un muro. Tenía el casco, menos mal, si no hubiese tenido el casco, hasta ahí hubiese llegado. Nos pusimos a investigar en internet, que en esa época estaba ya más o menos universalizado el tema. Encontramos muy poquitas cosas, casi todo en un enfoque morboso, amarillista, nada positivo. Entonces con Paola dijimos, oiga, es el colmo que no exista nada ni en internet sobre acondroplasia, sobre enanismo. En alguna cita de control en el Roosevelt, ahí fue que nos contactamos con el doctor Pablo Rosselli por primera vez y ahí mismo con otro paciente del doctor conocimos otro matrimonio con una niña de una edad similar. Decidimos crear una asociación, dijimos es el colmo que no exista nada en Colombia, que no exista una fuente seria, que no exista información, todos son tabús, todos son evasivos, entonces creemos una asociación, a tal punto que el 28 de mayo del 2004 nació oficialmente la Asociación Pequeños Gigantes de Colombia. Pudimos sacar en el año 2009 la ley 1275. Se considera o se implementa a las personas con acondroplasia o enanismo como personas en condición de discapacidad. Este año, teniendo en cuenta que la condición de acondroplasia o enanismo ya es una condición para las personas con discapacidad, tramité ante la Secretaría de Salud de Bogotá mi certificado. Ese certificado tiene unas implicaciones muy positivas porque a nivel laboral, a nivel médico, es importante que a nosotros nos incluyan dentro de este grupo minoritario. Cuando se diagnostique, debe ir a genética porque aquí el tiempo es oro y pues en nuestro sistema un estudio molecular desde que yo lo solicito por la EPS hasta que llega puede tardar un año. Y si empezamos a los 5, se tarda a los 6 y la cita hasta los 7, pues ya perdimos 2 años de tratamiento que van a ser importantes en la ganancia de la estatura. Todos los niños deben tener una resonancia magnética durante el primer año de la columna cervical para detectar el problema de compresión del agujero magno. Todos los niños deben tener estudios del sueño, apneas del sueño, lo que se llama una polisomnografía en algún momento de su vida. Todos los niños deben seguir un tratamiento por un pediatra para hacer las curvas de crecimiento. Tenemos las mismas capacidades laborales, intelectuales que cualquier otra persona talla promedio. No hacernos menos, no dejar que tampoco nos hagan menos. Deberíamos guiarnos un poco por la intuición y por el respeto, el manejo de ciertas normas éticas que hay para la integración social. Con el hecho de llamarlos por sus nombres y tratarlos como iguales, así estaríamos bien. Un consejo para los familiares con personas que tienen personas con acondroplasia sería que los entendieran un poquito más de, digamos, de lo normal, porque ellos, las personas con acondroplasia, se están desenvolviendo en un mundo que no está adaptado para ellos, en una sociedad que no está adaptada para ellos, que de pronto los hacen sentir mal. Los consejos que les doy a las personas de talla baja, que son ahorita adolescentes, que están empezando su vida en el colegio, en la universidad, es que conozcan más gente en nuestro entorno,
para que se puedan socializar, vivir experiencias. Es algo que fortalece mucho en la vida de nosotros. A pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias, de los comentarios, de las palabras que van a llegar, porque van a llegar, eso sí es claro, pues que no les reste importancia a eso, sino que vean más bien el potencial que uno tiene mentalmente, físicamente, en las cosas que uno quiere hacer, en las cosas que uno se proyecta a hacer, que se enfoquen más en eso y no tanto en las cosas que vienen del mundo exterior, que muchas veces esas personas ni lo conocen a uno, entonces pues no le deben restar importancia a esos comentarios, esas palabras o esas cosas que llegan a uno. Las personas con acondroplasia son personas que tienen los mismos problemas que usted y que yo, pero que se ven agudizados por el estigma y la discriminación, problemáticas que van más allá de la estatura, de una talla o medida corporal. Es más que una cuestión de altura. ¿Para qué repetir lo que sale a la luz con sus historias? ¿Para qué redundar lo que se debe cambiar para dejar en el olvido? ¿Para qué reincidir en una denominación? Enano, bajito, talla baja, pequeño, chico. En eso se ha perdido mucho tiempo y espacio. ¿Se puede ser o no? Lo importante es que son nuestros similares. Antes que nada son personas con derechos como todos, pero con necesidades especiales para poder ejercer su ciudadanía. ¿Qué tal si los llamamos por sus nombres y olvidamos los estereotipos? ¿Qué tal si dejamos que se escuchen sus voces y que se sientan como verdaderos seres sociales? ¿Qué tal si en el país y en las ciudades actuamos en pro de estas personas?